Ángela Villademoros, ingeniera agrónoma. Es un gusto hablar con vos porque queremos conocer un poco más de por qué en Rosario tenemos tantos lapachos rosas, que es una especie, un árbol que nos gusta tanto. Un poco porque, digamos, es una especie nativa de la Argentina y en los últimos años eso ha sido muy importante, o sea, el uso de especies que sean nuestras y después por el valor ornamental que tiene. Realmente es bellísimo, digamos, a toda la gente le produce un enorme placer. Es como que anticipa la primavera y bueno, y jerarquiza nuestras calles, le da una nota de color, nos relaciona con el río, tiene un montón de valores. ¿Qué importancia tiene para esta cuestión urbanística y también para la sociedad que tengamos estos árboles en nuestras veredas, en nuestros parques? Por un lado, lo importante es que haya mayor biodiversidad, que eso es algo que también últimamente se escucha mucho, o sea que no todo el arbolado esté basado en un puñadito de especies por cuestiones que tienen que ver incluso con la sanidad. Si nosotros tenemos pocas especies en cultivo, lo que ocurre es que si hay una plaga o una enfermedad, corremos el riesgo de quedarnos sin arbolado. Entonces, internacionalmente está reconocida la importancia de que haya biodiversidad, un porcentaje que varía dentro de cada familia de plantas, que se dividen en familias, en géneros y en especies. Entonces, digamos, ese es uno de sus aportes. El otro es que también colabora con que existan polinizadores, porque las especies nativas nuestras, dentro de ellas el lapacho, son polinizadas por insectos y entonces dentro de los insectos nosotros sabemos que las abejas a nivel mundial hay problemas y tener especies que en distintos momentos del año sirvan para que las abejas tengan que polinizar y demás y alimentarse y mantenerse también es importante. Y a nivel urbano, el hecho de tener este tipo de especies que yo te decía jerarquizan, que por ahí una arteria, una calle, una alineación de esta especie hace que pasen desapercibidas, por ejemplo, diferencias entre los distintos frentes, las distintas construcciones, o sea, armonizan el espacio. Se puede decir que iguala también de alguna manera la belleza o el paisaje de los lugares donde transitamos. Exacto, y en otros casos, como vos tenés las alineaciones que están cerca del río, lo que hacen es enmarcar el paisaje, enmarcar ese escenario que es maravilloso y lograr eso, que uno tenga como un marco para disfrutarlo más. Realmente hay árboles que, como vos decís, quedan como una pintura, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y bueno, y esta especie está dentro del grupo de las que llamamos nosotros, digamos, a nivel técnico, proterantes, que quiere decir que florecen antes de foliar. Entonces pierden la hoja en nuestra ciudad, porque en otros lados pierden la hoja en el invierno. Nosotros, como tenemos un clima que está atemperado por la presencia del río y por la masa urbana, pierden tardíamente la hoja, inmediatamente florecen y recién después aparece la hoja. Entonces por eso impacta mucho más la floración. Pasa en el lapacho, pasa en el jacarandá, no pasa en todas las especies. Otras florecen ya cuando tienen las hojas y entonces el impacto es menor. Quiero hacer hincapié en esto que vos mencionás de que bueno, cuando uno pasa por lugares a donde están estos árboles hermosos florecidos, se siente mejor, tiene otro ánimo, disfruta de la belleza. En ese sentido, ¿hay posibilidad de que una ciudad como Rosario pueda pensar un paisaje o una ciudad en donde salga de su casa y ya se sienta bien por tener árboles de diferentes
especies y con diferentes colores? Sí, de hecho, está comprobado que los árboles contribuyen a mejorar la salud. Por eso en lugares, digamos, donde hay clínicas psiquiátricas y demás, se trabaja con el tema del verde y de la presencia del árbol. Y en el caso de Rosario, tiene ya en su haber como arbolado, ya sea el que está en las alineaciones, como el que está en las plazas, espacios verdes y demás, tiene una impronta muy importante. Porque tiene, digamos, acá donde estamos nosotros sentados, en Boulevard Oroño, vos tenés alineaciones de tipas que tienen escala con lo que es el paisaje en cuanto a su tamaño. Tenés otros recorridos que tienen jacarandáes y tenemos a lo largo del año eso, el hecho de sentir las estaciones. Vos tenés que primero florecen, por ejemplo, los lapachos, a la salida ya del invierno. Si estuviéramos, en vez de cerca del río, estuviéramos cerca en el bosque de los Constituyentes, tendríamos los espinillos florecidos, que también son nativos, pero que son más para espacios verdes o para lugares naturales que para arbolado público. Después del lapacho viene la floración del jacarandá, en octubre normalmente, que también es bellísima, que es violeta. En paralelo entre el lapacho y el jacarandá suelen estar las pezuñas de vaca, que tenemos en la peatonal y en algunas calles céntricas, que hay blancas y hay rosadas. Luego de los jacarandáes, más adelante florecen las tipas, que dejan caer esas florcitas amarillas, que esto es una alfombra hermosa. Y ya a partir de enero empiezan a florecer los sibirapitá, que tienen, bueno, acá en el Rosedal hay uno, acompaña el busto de Artigas. Yo lo ubico para que la gente lo pueda venir a ver en enero, porque es una maravilla su floración. Entonces, y después, ya en el otoño, florecen los palos borrachos. O sea que tenés a lo largo del año un acompañamiento con floraciones de distintos colores que es maravillosa. ¿Se puede pensar entonces en una profundización de políticas que acompañen el cuidado y bueno, y seguir plantando y teniendo y cuidando y crear conciencia del cuidado de nuestros árboles? Yo creo que es fundamental. El tema de la difusión es fundamental. ¿Por qué? Porque el municipio puede tener su planificación, puede acompañar, digamos, operativamente con la plantación de árboles y demás. Pero si el vecino, si cada uno de nosotros no cuida el árbol que tiene en la puerta de su casa, que le han plantado nuevo, no le echa un balde de agua, no se preocupa y no reconoce los beneficios y la necesidad del árbol. Yo siempre que doy alguna capacitación o un curso, sea a chiquitos, sea a grandes, lo que le digo es, el árbol no evolucionó en la ciudad, el árbol evolucionó en el bosque, donde tiene, digamos, su propio ambiente y la compañía de otros árboles. Hablando del lapacho, es un árbol que está siempre acompañado con otros árboles y que destaca en las zonas selváticas y demás con los otros árboles. Cuando lo traemos a la ciudad y los plantamos en cazuelas reducidas y con suelos compactados y ambientes contaminados, y además le cortamos las raíces, le cortamos las ramas, el árbol sufre, se estresa muchísimo y nos sigue brindando flores y nos sigue brindando sombra. Entonces el ser humano tiene que reconocer, eso creo que es lo importante a lo que vos vas, entender eso, que nosotros tenemos la necesidad del árbol, que nosotros lo traemos a la ciudad para que nos beneficie con sus valores ornamentales y con todos los otros aspectos que ya sabemos que tiene, que los beneficios son muchísimos. Y tenemos que tolerar algunas cuestiones, obviamente, que traen, que no son tan gratas, como a veces que caiga una rama o que los frutos nos molesten y demás, porque contraponiéndolo a todos los beneficios que brindan, no significa nada. Exactamente.
hay que entenderlo. Ángela, entonces en ese sentido, ¿de qué manera podemos relacionarnos mejor con nuestros árboles y empezar a crear una conciencia sobre la relación que debemos tener con ellos? Yo creo que cada uno empezar por el árbol que tengo frente a mi casa. Tratando de colaborar, de tolerar un poco más algunas cuestiones y de si es un árbol joven, de cuidarlo. Y después, bueno, nosotros acá en la ciudad, no solo en Rosario, sino en la mayoría de los países, el problema es el vandalismo en árboles jóvenes. Cuesta mucho lograr un árbol, cuesta muchísimo lograrlo. O sea, no, si bien tenemos un clima maravilloso en donde todo viene, el vandalismo, el que los quiebren, el que se mueran, el que se lastimen cuando se corta el césped y demás, se pierden muchos. Entonces, una cosa es conservar los árboles existentes, sobre todo los árboles grandes, porque brindan mayores beneficios, y cuando se planta un árbol, o si uno va a plantar un árbol, que debe consultar qué árbol, porque no cualquier árbol va en cualquier lado, por una cuestión que después hay que terminar sacándolo cuando está en su mejor momento. De buena voluntad a veces la gente planta árboles que no son para el arbolado público. Entonces creo que esa es la forma, colaborar con el municipio y cuidar y querer el árbol que uno tiene frente a su casa, Quererlo, el que le tocó. Quererlo tal como si fuera, o sea, es un ser vivo, pero digo, quererlo como queremos a un amigo, como queremos a un hermano también y cuidarlo así. Es un ser vivo, yo tengo una conexión muy especial, entonces para mí, yo cuando veo que sacan un árbol, que cortan un árbol, Sufrí un montón. sufro un montón. Te Me genera un afecta estrés muchísimo. Impresionante. Entonces, ha habido épocas en mi vida en donde llegué a pensar que no quería plantar más árboles en la ciudad, porque en realidad al árbol no le estaba haciendo un favor. Hay que darles una oportunidad, porque es nuestra oportunidad de vida. Uno aprende muchísimo también en esta profundización con la relación y respetando los árboles. Por supuesto, porque es un vínculo que nosotros tenemos con la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y entonces poder establecer ese vínculo con el árbol nos permite a nosotros darnos cuenta de que somos parte de la naturaleza y él es, digamos, para mí, es el elemento que en la ciudad nos relaciona y nos vincula con esa naturaleza. Ángela, también, aparte de ser ingeniera agrónoma, sos profesora. En ese sentido, ¿crees que se debería, por ejemplo, en las escuelas primarias tener una materia en donde se enseñe a los niños ya desde su infancia a tener el conocimiento sobre las diferentes especies, sobre huerta, y que ya los niños crezcan con esta sabiduría, se puede decir? Yo creo que eso es lo que se viene, que hay lugares en donde se hace porque lo hacen los docentes, porque lo sienten, y creo que es lo que se viene, porque si nosotros no recuperamos los vínculos con la naturaleza como ser humano, vamos mal. Bueno, creo que en los últimos tiempos hemos tenido claros efectos de eso. Sí, el tema de la vinculación con lo natural más cercano, porque los niños cada vez más están en contacto con cosas virtuales y no llegan a ese contacto con la naturaleza. Yo siempre les digo a mis alumnos de paisajismo, por ejemplo, yo les voy a enseñar a ver, porque no es que ellos vayan a tener un árbol nuevo en la puerta de la casa. Lo tenían, pero no sabían verlo, o sea, mirarlo, reconocerlo, ver en qué momento brota, ver en qué momento florece, ver qué le está pasando. Eso es parte de la vida y creo que también este tema de que nos ha hecho estar mucho en casa, a la gente lo ha obligado al estar sola y demás a establecer un contacto con sus plantitas, con el paisaje,
esa necesidad creo que se está haciendo latente y que es muy importante. Te quiero hacer una pregunta que es personal y hasta un poco íntima, se puede decir. ¿Qué te sucede cuando salís a hacer tus caminatas, como hablábamos antes, y ves un árbol florecido con todas sus flores y sus colores y está bien cuidado? ¿Qué sentís al verlo? Y yo me siento feliz, no necesito que esté florecido. A mí me produce una sensación muy especial. Yo camino, por ejemplo, debajo de las tipas y siempre le digo a la gente, hay que mirar hacia arriba a través de la copa de los árboles, que es algo que no hacemos habitualmente. Ver el cielo a través de la copa, de una copa sin podar. El árbol es perfecto, es armónico, las ramas se van afinando hasta hacerse un encaje. En el caso de muchos de las especies como las tipas, vos ves que entre una rama y otra, una copa y otra, se respetan el espacio, se ven como ríos entre las copas. Entonces te enseñan cosas, y los árboles grandes me dan una sensación de... me cambia el humor.